y saludamos hasta donde quiera que nos esté sintonizando y observando. El Señor les bendiga y les multiplique todas y cada una de sus promesas sobre sus familias y sobre ustedes. San Lucas capítulo 6, verso número 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar, hermano. Muchas gracias. Que el Señor tiene bendición por medio de su palabra. Aleluya. Nos encontramos hoy en este día para meditar sobre el tema el fruto de la oración. Porque al contrario de lo que alguien pudiera pensar, la oración sí tiene fruto. Siempre da fruto. Un fruto que lamentablemente a veces, por no ser constantes en la oración, no alcanzamos a ver algunos. Pero la oración es efectiva. Es una de las herramientas más poderosas que el Señor dejó para todos los creyentes. Pero qué buen trabajo ha hecho el diablo con algunos, que les ha impedido a toda costa que puedan hilar una secuencia de días orando a nuestro Dios. Pero si los psicólogos pueden decir y afirmar que para que uno pueda tener de alguna manera una práctica como un hábito y necesita aplicarse y hacerse 21 veces, dicen los psicólogos, para que pueda hacerse un hábito, cuando usted y yo podemos hilar una serie de días, semanas, meses, años orando delante de nuestro Dios, el poder del cielo sobre su vida es imparable, es constante, es invencible. El cielo desciende a la tierra porque dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda clase de bendición espirituales en las regiones celestes. Ya estamos bendecidos. Y por medio de la oración es que usted y yo podemos recibir toda promesa y toda ayuda, porque el vínculo que Dios estableció entre el cielo y la tierra se llama oración. Y sí tiene fruto la oración. Y hoy vamos a meditar acerca del fruto de la oración. Porque yo considero que la oración, entre más frecuente y más constante, más poder de Dios hay sobre los individuos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cree que si usted ora, el poder de Dios está a favor suyo? Amén. Esto es algo cierto, esto es algo verdadero, esto es algo real. Pero podemos encontrar por allí a alguien que en alguna manera todavía desconozca que la oración es efectiva, que la oración tiene bastante poder, que la oración es quien rompe las barreras entre lo imposible y hace todo posible, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y dice la escritura que leíamos aquí como base, que Jesús fue al monte a orar y dice que se pasó toda la noche orando a Dios. Mire, a veces necesitamos darnos cuenta de algunas cuestiones que suceden a nuestro alrededor para entonces podernos medir en qué situación estamos. Porque se ha dado cuenta, no sé si usted lo haya conocido, pero en el área del satanismo, la gente también ora. Es algo, hermano, que el Señor estableció como vínculo entre el cielo y la tierra, no entre el infierno y la tierra. Pero las personas que no quieren obedecer a Dios, que están contra Dios, han aprendido
que la oración tiene poder y han disfrutado en cierta manera de los beneficios, entre comillas, que les da que su Dios, con D minúscula, les responda las peticiones que ellos le hacen. Por supuesto que serán cuestiones para mal, daños, brujerías, ataduras, hechicerías, pero les responde. Y en el cristianismo yo quiero asegurarle y decirle firmemente, la oración es para los creyentes en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero. Y por supuesto que tiene respuesta, por supuesto que tiene poder. El detalle es que tal vez alguno de nosotros no la hayamos practicado constantemente y por eso no vemos resultados. Pero yo le voy a mostrar hoy en la palabra del Señor algunos frutos de lo que trae la oración. Porque lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Y yo estoy seguro que esto le animará, le motivará a ser constante en la oración, porque nos acercamos en un tobogán vertiginoso de problemas, de adversidades que vienen a este mundo. No se terminó todo con lo que sucedió atrás durante la pandemia. De hecho, faltan todavía las cuestiones más graves que tendrá que atravesar el mundo, pero también la iglesia. Y solo la oración podrá sacarnos adelante, porque será el pronto auxilio, el llamado a nuestro Señor y a nuestro Padre, que dijo: no los voy a desamparar, no los voy a dejar huérfanos. La oración es el único medio que el ser humano tiene para contactarse con la ayuda que necesita del cielo. Muchas cosas no podemos realizar los seres humanos, pero Dios todo lo puede. Dios todo lo hace, y Él dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Si algo usted considera que está perdido, Dios lo va a rescatar. Si usted considera que algo no se puede, Él todo lo puede. Y si considera que algo ya está pasado de tiempo y ya no hay nada que hacer, el Señor dice en su palabra: yo hago nuevas todas las cosas. Y si usted había perdido la esperanza que su hijo, su hija aceptara al Señor y viniera a servirle, mire, Dios es el Dios del último segundo y nos va a responder cuando usted y yo le respondamos a Él, porque Él dijo claramente esta instrucción para usted, para mí: clama a mí y yo te responderé. Y eso involucra oración. Cuando el ser humano decide obedecer la instrucción de Dios, Dios decide responderle al ser humano. Y allí no hay controversia ni duda ninguna. Dios está al pendiente de todas nuestras necesidades, aunque a veces a algunos no les parezca. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Aquí, en este evangelio, dice la escritura que Jesús pasó toda la noche orando. Y dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús tenía una buena práctica, que antes de tomar una decisión, siempre oraba. Siempre oraba. Algo que tal vez nosotros haríamos bien también en hacer. Antes de tomar ninguna decisión, orar. Si hemos de cambiarnos de casa, Señor, ¿a dónde? Solo tú lo sabes. Padre, es tu voluntad. De acuerdo a tu voluntad, llévame, guíame, acomódame, establece lo que sea mejor para mis hijos, para mi familia, para el ministerio, para lo que yo tengo necesidad, Padre, en tu nombre. Guíanos y llévanos. Porque Jesús así lo hacía. Dice que pasó toda la noche orando, porque tenía que escoger a quienes le iban a ayudar en su ministerio. Y vaya qué ministerio. Un ministerio que transformó y sigue transformando miles y millones de almas. No ha podido ser frenado, no ha podido ser callado. Y todo porque un día Jesús oró por nosotros y dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que estos también sean uno.
Y hasta el día de hoy esa oración está latente, vigente y pesa en el reino espiritual, permitiéndonos que en el ámbito del cristianismo no veamos divisiones, barreras, ni criterios personales. Veamos a Cristo en la cruz y a la salvación pagada para ti, para mí, de todos los lugares del planeta Tierra. El Señor dice en su palabra: de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa oración de Jesús, que fuéramos uno, nos mantiene aquí, unidos, hasta el día de hoy. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero cada que nosotros tengamos que tomar una decisión, haríamos bien en orar antes. Si vamos a cambiar de empleo, si vamos a hablar con nuestros hijos, si vamos a hablar con la pareja, si vamos a tomar una decisión trascendental que nos implique cambiar de país, tal vez. Algo que nos vaya a afectar para bien o para mal sobre nuestras vidas, haríamos bien en respaldarlo con oración, porque Jesús así lo hizo. Y Jesús siempre obtuvo respuesta. En una ocasión se paró delante de la tumba de Lázaro y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, yo sé que siempre lo haces, pero lo hago para que ellos crean. Y gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera, porque Dios siempre responde a la oración de los suyos. Nuestro Dios sí responde. La oración siempre trae resultados. Lo que sucede es que a veces nosotros somos los que tal vez no entendemos. En alguna parte de la Escritura recuerdo que el apóstol dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Y algunos sí, tal vez, no sabemos pedir. Porque estamos pidiendo tal vez porque nos conviene, porque nos gusta, pero tal vez no sea la voluntad de Dios. Pero conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, dijo Cristo: si alguien pide algo conforme a la voluntad de Dios, eso será hecho. Porque la voluntad de Dios siempre importa. Siempre nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y hay muchos frutos de la oración, y vamos a comenzar con el primero. Este lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, aquí mismo, pero ahora en el capítulo 9, por favor. Verso 29 de Evangelio según San Lucas 9:29. Aleluya. Vea cómo Dios sí responde a la oración. Lucas 9:29, ¿lo tiene, hermano? Mire cómo dice esta escritura. Y entre tanto, ¿que qué? Que oraba. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí quiero resaltar un par de cosas. Dice la Escritura, hablando de Jesús mismo, la buena práctica que él tenía en la oración, que cuando él oraba, dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Yo no sé si usted haya leído la Escritura donde dice que la salvación del Señor hermosea el rostro. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace el Señor con su Santo Espíritu? Pues que nos cambia la apariencia. De alguna manera, cuando vivimos allá sin Dios, sin esperanza, aprendemos a tomar máscaras que nos puedan proteger, que nos hagan vernos rudos, que nos hagan vernos tal vez peligrosos para, como defensa, evitar que otros quieran atacarnos.
Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos desarma de toda esa cuestión de armadura, de máscara, de antifaz, de todo lo que nosotros teníamos allá para dar un aspecto que no éramos. Y nos trae acá a su salvación, de las tinieblas a la luz admirable. Y acá no hay necesidad de enmascarar nada. Acá saca lo natural de cada ser humano y hace que vean que usted tiene amor, hace que vean que usted tiene gracia, que es tierra deseable. Dice la Escritura que todos los hijos del Señor son tierra deseable. Ganas dan de platicar con ellos, ganas de estar cerca de ellos. Y la gente dice, es que a usted Dios sí le oye, porque Él cambia nuestro lamento en baile. Y la gente lo ve. La gente se da cuenta y de pronto dicen, es que a ti Dios sí te responde, a mí no me oye. No, Dios sí oye. Dios a todos oye. El problema es que no a todos responde, porque a veces la gente no sabe cómo es que Dios responde, pero sí responde. Y aquí dice la Escritura que Jesús, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea que la oración transforma. La oración cambia las cosas. Mire, yo recuerdo muy bien, y aquí discúlpeme muy bien, pero voy a tener que sacar al baile a alguien. Pero yo recuerdo muy bien, hermana Ángela, lo que me dijo en aquella ocasión en la casa con su mamá. Cuando llegó usted con mi esposa, me dice, es que tiene una cara, dijo. Yo creo que mi esposa le ha de haber dicho, pero no muerde, va. Y luego usted misma llegó conmigo y me dice, ay, hermano, no es el león como lo pintan. Dándome a entender que usted tenía una impresión mía cuando recién me vio. Y a veces así nos sucede. Es que tal vez venimos todavía con rasgos de aquello que nos hacía a nosotros tal vez protegernos, defendernos. Y claro, hermano, no le voy a decir que soy Brad Pitt. No. Pero hermano, cuando menos algo de aprecio nos tenemos, ¿verdad? Y decimos que feos no somos. Pero sí, yo sé que cuando estamos en el mundo tratamos de ser rudos, tratamos de poner una máscara de no te me acerques porque muerdo. Pero cuando venimos al Señor, el Señor cambia nuestra apariencia, nos hace vernos diferentes, distintos, confiables. No es el tiempo el que transforma a las personas, es la oración la que hace que la gente cambie. ¿Se da cuenta? Puede venir una persona y de pronto decir, ¿verdad, hermano? Yo le doy gracias a Dios porque tengo 10,000 años en el Evangelio. La gente dirá, gloria a Dios. 10,000 años no lo aguanta cualquiera, dirá la gente. Pero volteamos a verlo, hermano, el mismo peleonero de siempre. Y entonces me doy cuenta que no es el tiempo que uno pasa en la iglesia que cambia a las personas, sino es la oración la que hace que cambien las personas. Cuando Jesús oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y sus vestidos, hermano. El Señor dice en su palabra, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Pero no me va a negar usted que en ocasiones nos resbalamos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos resbalamos, hermano. Y entonces uno dijera, Señor, si tu palabra dice que en todo tiempo sean blancas mis vestiduras, Padre, ya tengo una mancha tremenda de mole en mi vestido blanco. Y para la boda, ¿cómo le voy a hacer? Yo nunca he visto que una novia se quiera casar con una mancha de mole en el pecho, ¿no? Con su vestido blanco. ¿Usted sí? Lo más pulcro, lo más limpio, lo más agradable en su vestimenta, porque es el día especial, es su boda. Y para los creyentes, hermano, hay una boda, las bodas del Cordero. ¿Y cómo le hacemos, hermano, si yo fallo y yo me mancho las vestiduras en cada instante? La oración, hermano. La oración emblanquece las vestiduras. El Señor nos dejó la mejor forma de lavar nuestra ropa espiritual que Él nos dejó, que constantemente se ensucia, se mancha por los errores o descuidos que cometemos. Pero no nos dejó sin provisión para solucionar ese problema.
Nos dejó la oración y dice la Escritura, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. ¿Cuándo sucedió esto? Entre tanto que oraba. Hermano, y si dejo de orar, se vuelve a ensuciar. Hermano, y si dejo de orar, no hay transformación. Yo puedo encontrarme, hermano, con personas que de pronto dicen, hermano, es que yo tengo muchos años en el Evangelio y le he estado batallando con esto, y son años y no puedo. No, es que no se va a poder. Si no hay oración, no se va a poder. Solo con oración sufrimos transformación. Y mire, salió verso sin esfuerzo y no es hora del almuerzo. Sin oración no hay transformación. Y cuando nosotros venimos a Cristo es porque tenemos una misión, ir de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como la aurora en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero ¿cómo puede ser esto? Si estoy estancado por años con el mismo problema, con la misma deficiencia y no me deja avanzar. Oración es la respuesta. Gran trabajo ha hecho el diablo con muchos que los tiene estancados porque no hay oración. Pero el día que el pueblo de Dios se dé cuenta que la oración es la solución a todo estancamiento y a todo problema y adversidad para dar fruto en el cristianismo, entonces el infierno va a temblar. Porque el diablo estará de rodillas. La palabra dice claramente que él ya fue puesto bajo la planta de los pies del pueblo de Dios. Pero algunos los trae del cuello. Por alguna razón se ha subido tanto su ataque, se ha subido tanto lo que él provoca en nuestras familias, que algo creció contra nosotros cuando nosotros tenemos el poder y la autoridad de tenerlo en la planta de nuestros pies. Porque eso es lo que Cristo nos dijo, que él estaba derrotado, que estaba vencido y que fue puesto bajo la planta de nuestros pies. Y ahí es donde debe de seguir. Pero la oración será la fuente de que se abra el cielo y lleguen las promesas. La oración será la fuente de que el Dios de la gloria incline su oído hacia la tierra y escuche el clamor de su pueblo. La oración es la respuesta para tus necesidades. No descuidemos la oración. Deja el azúcar, deja las grasas, deja lo que quieras, pero no dejes la oración. Porque cuando dejamos la oración, dejamos la comunión. Y Dios está imposibilitado para ayudarnos. Porque su palabra dice, a comunión fuisteis llamados. ¿A qué me llamaste? A estar en comunión. Porque cuando usted y yo oramos, estamos en la presencia viva del Santo. Y la santidad viene y causa estragos en la humanidad nuestra. Y nos convierte, nos transforma, nos renueva y nos hace cada vez más conscientes que algo tenemos que abandonar, que algo tenemos que cambiar. Y con su ayuda, después las cosas cambian. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y sabe que hay un secreto detrás de la oración que muchos nosotros deberíamos de conocer para no dejarlo pasar por alto. Deberíamos de aprovecharlo. Porque si el Señor dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, hermano, Él también se mueve en medio de la oración de su pueblo. Y tengo Biblia para demostrárselo. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 30. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 30, por favor. Hay fruto en la oración. Hechos, capítulo 10, verso 30. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces,
Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras que mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. El siguiente, por favor. Y dijo: Cornelio, ¿tu oración ha sido qué? Oída. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mire qué es lo que estaba haciendo aquí el Señor con este hombre gentil que era un soldado romano, que era una persona que estaba sin conocimiento tal vez de cómo Dios trabaja, pero practicando la oración, el Señor le mostró cómo trabaja. Y así es como nosotros nos vamos a dar cuenta cómo trabaja el Señor por la oración. Si se mueve en la alabanza, también se mueve en la oración. Y aquí dice la Escritura que Cornelio estaba orando, dice, tenía 4 días que eso le había sucedido, está relatando su testimonio. Pero también la palabra del Señor dice que en esos mismos momentos, cuando Cornelio estaba orando, allá en otro rincón de la ciudad estaba Pedro el pescador, también orando. Y él estaba batallando porque no entendía la voluntad de Dios, y de pronto descendía un lienzo mientras él se subió a la azotea, dice la Escritura, para orar, porque era la hora de la oración. Tenían una hora y eran cumplidos para esa hora. Tenían un día, sí, todos los días, y eran cumplidos todos los días. De modo que el Señor se manifestaba. Hoy en día hay personas que batallan para tener una visión. Hoy en día hay personas que batallan para escuchar la voz de Dios. La solución, la oración. La oración, porque la promesa del Señor es que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y la respuesta, ¿cómo es posible? La oración es la respuesta. Si queremos algo de Dios, la oración es la respuesta. Cornelio estaba orando, tenía una necesidad, quería agradar a Dios. Él quería que su familia se salvara. Su familia no le hacía caso, les hablaba de Dios y lo ignoraba. Pero mira que el Señor te ama. Ya lo sé, papá. Pero mira que Dios te puede ayudar. No, si no es el dinero, ¿quién me va a ayudar? Y la familia renuente, y Cornelio orando. Haríamos bien en estar orando por nuestras familias. Porque cuando Cornelio comenzó a estar orando, el Señor hizo una conexión gloriosa con alguien que también estaba orando, y era Pedro. Estaba en la azotea, concentrado en el Señor, y le llega una visión: Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda yo he comido. Y no entendió. Se retira la visión y vuelve a venir la visión. Pedro, mata y come. 3 veces le dijo el Señor. Y no entendió hasta que el Señor le aclara y le dice: lo que yo he limpiado, no le llames tú común o inmundo. Le estaba diciendo el Señor: yo ya tengo en mente salvar una familia de gentiles. Yo ya tengo en mente salvar, si es posible, a un mundo de gentiles que no merecen, que no son agradables, pero yo los voy a hacer merecedores y los voy a hacer gratos ante mi presencia. ¿Y qué hizo el Señor? Conectó a uno que estaba pidiendo y a otro que estaba pidiendo. ¿Cómo el Señor hace conexiones por medio de la oración? Tan hermosas. Mire, tal vez podemos tener ahorita en estos momentos la necesidad de un buen trabajo, porque el que tenemos ya no nos da, no nos alcanza el sueldo, el ambiente ya es difícil. Y cuando nosotros decidimos: Señor, en tus manos, quiero cambiar de trabajo, pero como Jesús, quiero poner primero la oración antes que otra cosa. Y nos ponemos a orar. El Señor va a estar recibiendo nuestra oración y va a escuchar: Señor, necesito cambiar de trabajo.
Y por allá en otro lugar de la ciudad, el Señor estará también recibiendo la oración de un patrón que estará diciendo: Señor, necesito un empleado fiel. El que tenía me defraudó. Yo necesito a alguien. Señor, le voy a pagar bien. Soy consciente de mis obligaciones y tal vez un poco más. Dame a un empleado fiel. Y entonces el Señor hace la conexión. El que necesita el trabajo y el que tiene el trabajo, porque Dios se mueve por medio de la oración. Así trabajó con Cornelio. Pero también le puedo mostrar otro ejemplo de cómo trabajó también Dios de la misma forma con la oración. Ayúdenme a buscar, por favor, el libro de los Hechos ahí mismo, pero ahora capítulo 9, verso 10. Hechos capítulo 9, verso número 10. ¿Lo encontró? Mire, otro caso de oración respondida. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el que ora. ¿Y qué estaba haciendo Ananías? Pablo tiene un problema. Pablo está enfermo. La voluntad de Dios está sobre él. El plan de Dios trabajando sobre su vida. Y necesita que alguien le ayude, que alguien le saque de ese problema. Y el Señor tenía un siervo de él. Pero el que tenía el problema estaba orando para salir del problema. Y el que era la solución sin saberlo, estaba orando también. Mira cómo hace el Señor las conexiones. Saulo, el hombre que Dios utilizó para que usted y yo tengamos 13 cartas de instrucciones espirituales para alcanzar la salvación, a ese hombre el Señor le respondió mediante la oración por otra persona que estaba orando. Mire cómo es que trabaja el reino de los cielos aquí en la tierra con nosotros. Por eso dice el Señor: orad unos por otros. Cuando usted tiene el problema, tiene la adversidad, usted no se da cuenta, pero el que está detrás de usted, delante o a un lado de usted, está pidiendo: Señor, bendice a mi hermano. Señor, le noto afligido, le vi en el servicio y le noto que tiene problemas. Padre, no sé qué problemas, te ruego le respondas. Y el Señor empieza a mover las conexiones en el reino espiritual. Porque si las telefónicas aquí en la tierra, hermanos, saben bien dónde se encuentran los productos que usted busca, si Google le adivina, entre comillas, el pensamiento a usted y usted está pensando en pasteles, menciona pasteles y ¡prundún! Le aparece la pastelería famosa. Hermano, mi Señor es más poderoso, porque Él, antes de que concibamos el pensamiento, sabe lo que vamos a pedir. Y comienza a hacer las conexiones cuando nosotros practicamos la oración. Y si usted me preguntara: hermano, ¿y entonces por qué yo no he sido beneficiado con la respuesta de Dios? Tal vez la respuesta sea constancia. ¿Qué tan constantes hemos sido en la oración? Porque yo quisiera mostrarle una escritura, hermano, que nos tiene que poner a usted y a mí a pensar que esto es instrucción de Dios, no es cuestión del pastor, no es interés del pastor, pero sí es interés de Dios, porque así es como nos va a responder. Romanos 12:12 es la respuesta para lo que usted está pidiendo y tal vez no ha llegado. Romanos 12:12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Cuando hay constancia, hay respuesta.
El Señor no es mentiroso. El Señor no es incumplido. El Señor es fiel y firme en sus promesas. Pero cuando yo no soy constante en la oración, yo doy oportunidad a que el enemigo venga a retardarme, a estorbarme o a estropearme la bendición que le estoy pidiendo a Dios. Para que eso no suceda, la palabra dice: no deis ocasión al diablo. O sea, no le des oportunidad. Si ya te metiste a pedirle a Dios porque tu necesidad es urgente, no dejes de pedirlo ni un solo día, para que no le des oportunidad de que te lo vaya a echar a perder, o se disminuya, o se retarde en llegar tu respuesta. Porque la constancia es la respuesta para toda oración. Cuando hay constancia, Dios es fiel. Dios es firme. Y cuando usted y yo aprendemos cómo trabaja Dios con la oración, hermano, usted es la respuesta para algunos y algunos son la respuesta para usted. Porque por eso dijo el Señor: orad unos por otros. Aquí está su respuesta, tal vez. Aquí está la respuesta de Dios. O tal vez en otra iglesia, en otro templo, está su respuesta. Pero dentro del cristianismo es probable que lleguemos a la edad, yo ya la pasé, pero tal vez alguien esté en esa edad en donde necesitamos pareja. Hermano, las instrucciones del Señor son claras: no os unáis en yugo desigual. Pero es que andaba en las iglesias y nadie. Oración. Él hace las conexiones. La oración te va a dar el mejor marido que Dios te haya podido escoger, venido de su voluntad. La oración te dará la mujer que tú necesitas para tu llamado, para tu ministerio, porque Él hace las conexiones mediante la oración. Esa es nuestra respuesta. Pero para poder recibir lo mejor, porque tú mereces lo mejor, necesitamos ser constantes. Gozosos en la esperanza, porque tenemos esperanza. Sufridos en la tribulación, pero constantes. No dejes que el diablo meta mano en tus necesidades. No permitas que el enemigo venga a estropearte tu respuesta. Que el Señor lo reprenda, porque tú mereces de Dios la más y mejor y poderosa respuesta que te dejará sorprendido a ti y a los tuyos. Porque Dios es eso y más. Dios es todo para nosotros. Y cuando digo todo, es todo. Satisface a todo ser humano de las mejores maneras posibles. Pero solo hasta que la oración nuestra sea constante. Póngase de pie, por favor.